En Efesios capítulo 5, recordemos, in Ephesians chapter 5, the woman is told to respect her husband 3 times, 3 ocasiones se le dice que la mujer respete a su marido and the man is told to love his wife 3 times. y al hombre se le dice 3 veces, Efesios 5, Okay? y a al hombre que el hombre ame a su esposa 3 veces también, Yes. en el pasaje que ya leímos de Efesios 5. So on point number 1, Entonces, he must sense his leadership. después de los 3 números hay un punto que dice él debe entender su liderazgo. Okay? He must sense his leadership, so choose to yield or submit to him. Por lo tanto, debe someterse a él. Okay? So sometimes I've had men say to me, "Shouldn't my wife obey me?" A ver, pastor, dígame si es cierto. Dice, le han dicho a él, ¿sí o no que ella se tiene que someter? Página 3 a la mitad. Ajá. So Yeah. sometimes I had men say, "I'm supposed to be in charge of the family. Shouldn't my wife obey Los me?" hombres me dicen, yo tengo que estar en liderazgo, así que sí o no la Yeah. mujer se tiene que someter. What's your problem? De aquí, ¿cuál es el problema de esa actitud? Why doesn't she just do what I say? O él dice, a ver, ¿por qué ella no me entiende que se tiene que Why is someter? she not obeying me? ¿Por qué no me está obedeciendo? So I respond to them by saying this. Entonces yo, como pastor, le respondo una cosa. Okay, your question is legitimate, Tu pregunta es legítima, but before you ask that question, pero antes de hacer esa I have to pregunta, ask you a question. yo te tengo que hacer una pregunta. Okay, if your wife doesn't follow you, Si tu esposa no te está siguiendo, sometiéndose, how good of a leader do you think you are? ¿qué tan buen líder te crees? Okay, Como para que se because someta a ti. the man has the initiative. Porque el hombre toma la iniciativa, Okay, so he has the responsibility to move first. entonces él tiene la responsabilidad de avanzar Okay. primero hacia donde vaya la familia. And the reason why he has the Y responsibility la razón por la que él tiene esa and why the responsabilidad wife should submit to him y por la cual ella se tiene que is because someter he's supposed to be leading her somewhere. es porque él la tiene que estar liderando hacia un lugar. Okay, but frequently men are not leading their wives anywhere Pero frecuentemente los hombres no las llevan a ninguna parte. except the desire for them to follow after their own will. Entonces ellos no tienen ningún propósito, nada más dicen que me siga. ¿A dónde? No sé, pero que me So siga. when I ask them that so when I ask them that question, it's like a light bulb comes on. Entonces, cuando yo les hago a ellos esa pregunta, como que se les prende un foco y dicen, ah, caray, You mean I'm supposed to be doing something? ¿acaso yo tenía que estar haciendo algo? You mean I'm supposed to be leading my family somewhere? ¿Cómo que yo tengo que estar llevando a mi Yes, that's familia the a ese reason lugar? why you were given the responsibility to Exacto, se lead. te da la responsabilidad para eso, para que las lleves a un lugar. Okay, because you're supposed to be doing something with Porque it. se supone que tú tienes la responsabilidad para liderar a alguien. Okay, so it opens up a whole new area of conversation or dialogue. Entonces aquí se abriría todo un nuevo círculo de Okay, conversación, so ¿verdad? that's the reason that the wife is commanded to submit. Entonces, es por eso, gracias al liderazgo que él va a llevar a un lugar a la familia, la mujer Because se he's tiene que supposed to be someter, leading. Because porque he's supposed to be leading. ella se tiene que dejar liderar, porque Oh. él está liderando. Okay, but we have to talk about the difference between submission and obedience. Pero aquí queremos hablar rápidamente diferencia entre sumisión y This obediencia. is muy importante. This is very important. Little Spanish there. Un So yeah, poquito this is español ahí. very important. Big distinction, very similar words, Son palabras que parecen mucho, but they can if they're misunderstood and misinterpreted, pero si lo malinterpretamos, it can end in disaster. va a acabar en un problema. Okay. So the Greek word for obedience La palabra is griega para hupakuo. obediencia es It's hupakuo. upakuo, Yeah, which means to put yourself under the speaking of someone else. quiere decir ponerse bajo liderazgo de una persona que habla. So it's obedience. Esa es obediencia. Okay, so that word is used in Ephesians chapter 6 verse 3. Y en Efesios 6:3 la menciona. Children, obey your parents. Hijos, obedeced en el Señor a Okay, vuestros so you padres. put yourself under Entonces tú te pones bajo their speaking. el mandato de alguien. So you listen to them. Los escuchas. It literally means under listening. Literalmente quiere decir escuchar por debajo. Okay, so
it means that just because it's said, that means it should be followed. Oops. Entonces, en el punto aquí la idea es, les vas a hacer caso porque ellos dicen a Yeah. tus padres. Okay, but the word for submission is different. Pero sumisión es diferente. It means to put yourself in a line. Y la palabra sumisión tiene que ver con ponerte a ti en una línea. Okay, and it's something that no one does to you. What? They don't do it to you. Entonces- They don't make you obey. Entonces, sí, es como enlistarte, ¿verdad? O alinearte. No te hacen que te pongas en la línea, They don't make you submit. una fila, no te hacen someterte, It's something that you do to yourself. sino que tú mismo te sometes. Okay, so in the New Testament, Y entonces en el Nuevo Testamento, Christians are told to submit to the government. los cristianos son llamados a alinearse o enfilarse al gobierno, por We're ejemplo. told to submit to church leaders. Nos dice, sométanse a los líderes de la iglesia, a los ancianos, Okay, we're told to submit to our employers. a los empleados, a los empleadores, And it's something that you do to yourself. y es algo que tú mismo te haces a ti mismo. Okay, so submit yourself. Tú te sometes voluntariamente. Okay, so since you see that it's the right thing to do, Entonces, cuando tú ves que es algo correcto que tú tienes que hacer, you do it. tú lo haces. So it's still a command, Entonces, aunque es un but mandato, it's something that you do to yourself. pero cuando tú ves que tiene un propósito legítimo, que tú tienes que someterte, tú lo And you're haces. smart enough to see the value in doing it. Tú ves el valor, tú eres lo suficientemente inteligente para ver el valor de hacerlo y tú mismo lo haces. Even though you may not agree with all the details. Aunque en los detallitos no estés de acuerdo en todo. Okay, that's different. Children obey your parents simply because they say to do it. Entonces, los hijos tienen que obedecer a los padres porque los papás dicen. Children, you don't even have to think about it. No tienes mucho que pensarle, hijo, para someterte. But adults, Pero los submit to your government, los grandes, submit to your employer, sométete al gobierno, Submit to your church a los leaders. empleadores, a los líderes, submit to one another someteos unos a because you otros, know it's the right thing to do, porque sabes que es lo correcto que tienes even que though you hacer. don't really want to do it. Aunque tú no lo quieras hacer, es lo correcto. So get yourself in a line Entonces, alíñate, ponte en fila and follow. y sigue. The Greek word for submit is hupatasso. La palabra en griego es Hupatasso. hupatazo. Hupatasso. So it meaning put yourself in a line. Entonces, alíñate. Okay. So those are the differences. Now I want to there's 5 things of what submission does not mean. Esas son las palabras. So, quiero que pongan atención porque ahí donde it's under one? Here or Yeah, here? you can put it under there. Entonces, Under bajo one. el punto número 1, perdón, que es él debe entender su liderazgo, vamos Ok. a dividir 5, ahí mismo donde estaban, en la página 3, van a poner 5 cosas que no son liderazgo, ¿ok? Okay. Que no Number- significa... Number 1, it does not Wait. mean. Yeah, submit 5 does not cosas que no son sumisión, ¿ok? mean. So submission does not mean to submit to all men. Sumisión no es someterse a todo hombre. Okay? In Ephesians 5, it says, "Wives, submit yourselves to your husbands." Aquí dice bien claro en Efesios 5, esposas, sométanse a sus maridos, ¿ok? No quiere decir que van a hacer servilismo a todos los hombres nada más porque son hombres, sino a So tu esposo. it doesn't mean men in general. Entonces no quiere decir a hombres en general, a tu Okay. esposo. All right. So follow your husbands. Entonces quiere decir, sigue, alíñate con el liderazgo de tu esposo. It doesn't mean oppression or abuse or control. Número 2, no significa opresión, abuso o control. Sumisión no es abuso, Because control, control u opresión. abuse, yeah, oppression, abuse, or control. In other words, the husband should be asking, "How good of a leader am I?" Have to ask. Yeah, he should ask himself, "How good of a leader am Entonces, si el hombre tiene problemas para que la mujer se someta, el hombre tiene que preguntarse, ¿qué tan buen líder estoy siendo porque no me están I?" siguiendo? Because the better Christ-like leader the husband is, Porque entre más parecido sea el esposo a Cristo, the easier and more natural it will be for the wife to la follow. sumisión de la esposa hacia él va a venir naturalmente. Okay? So the better leader the husband is, the more natural it will happen. Entre más natural le salga al hombre seguir a Cristo, la mujer lo va a seguir.
The third thing that biblical submission is not Número 3, lo que tampoco es sumisión, según la Biblia, is it doesn't mean that the wife should delegate all of her spiritual growth to her husband. tampoco la mujer debe delegar toda la vida espiritual de ella a su esposo, Because her primary loyalty is to Christ. porque ella primero que el esposo se somete a Cristo, ¿ok? Entonces quiere decir que la esposa no tiene que estar diciendo, yo no voy a orar ni a leer la Biblia porque como quiera mi esposo es la cabeza espiritual. Right. So the wife should still study the word. Entonces la mujer tiene que leer la Biblia, The wife should still pray. tiene que seguir orando, The wife should still go to church, la mujer tiene que seguir yendo a la iglesia, regardless if the husband does it or not, aunque el esposo vaya o no vaya, ella tiene que seguir yendo, because she needs to be fed. porque ella tiene que alimentarse. The fourth thing that biblical submission is not Lo que no es sumisión según la Biblia, número 4, es is that it should not be ignored. It should not be ignored, like, disregarded or disobeyed. They should Okay. still submit, even though the culture says not to. Okay. Biblical submission should not be ignored. It would ignore things to. Ok, entonces tampoco de sumisión no es ignorar lo que dice la Biblia, ¿ok? Es decir, creo que le entendí que dices, pues aquí en mi cultura no se usa someterse al esposo, entonces por eso no me someto. ¿Sí me explico? La Biblia dice someterse y se tiene que someter. ¿Sí me explico? No puedes decir, como no sé exactamente qué es, no voy a hacerle caso a mi esposo cuando yo quiera nada más o cuando me convenga. Es que It should not be ignored, meaning it should not be disregarded. No, biblical submission should not be ignored. It should be followed, because our culture might make fun of it, might joke about it, and a contemporary woman might think, oh, that's so ancient. That's 2,000-year-old myth, Sí, es más o menos lo que dije. Entonces, como no tiene que ver con la cultura, pues la sumisión no está delimitada por lo que la cultura dice que es sumisión, sino porque la Biblia dice lo que es sumisión. ¿Sí me explico? No se modifica la sumisión en base a la cultura. ¿Sí? Ujú. Sí. A mí me pasó un caso ahora que viajé a la hermosa Hidalgo. This happened to me in the center of the country, Mexico. Las mujeres ahí no hablan. The women never speak. Entonces mi esposa, My wife tuvo una plática con ellas, had a talk with them. porque ellas tampoco participaban en They never la iglesia, get involved in church either que así es la. because of the culture. Pero mi esposa con la escritura But my wife with the les scripture enseñó y taught to them that pero they have to be batallamos un poco. part of the church, and because they're the culture and we're submission of that culture is to speak. Wow. Porque So what I explained is that siga hermano. no se me doy cuenta que ellas no se les toma en cuenta para nada, ni para comprar ni They are nada. like not. I see. Oh, wow. What I Yeah. explained is that submission is not dependent on the culture. Están calladas totalmente. It's silence. Right. Ahora en agosto que estuvimos allá un mes en la sierra de Lagos con los náhuatl. Wow, that's very sad. Muy triste. Well, the fifth thing that submission is not obedience. Okay, submission is not obedience. Unconditional obedience. La sumisión no es obediencia incondicional, tampoco es. Yeah. Obedience is for children. Okay, but Ah, submission is for adults. creo que ya entendí la anterior. O sea que si tú dices, mi esposo me dice algo, lo voy a ignorar, entonces me estoy sometiendo. Eso no es sumisión. ¿Sí me explico? Sí es, ¿ok? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, darle el avión no es sumisión. I got the last one now. Okay. ¿Ok? Sí, entonces si tu So- esposo te dice, oye, ve para allá, sí, está bien. Eso no es sumisión, ¿ok? La anterior. Y la de esta es,
no obedecerle no es, the last one is no No, it's obedience. not obedience. It's different than obedience. Okay, no, si no es lo mismo que obediencia. Let me say this too, is that the motivation for submission comes from inside. Porque la motivación para la sumisión viene de adentro Okay. The motivation for obedience comes from the y outside. la motivación de la obediencia viene de un So you agente submit exterior. yourself because you know it's the right thing to do, even though you disagree with it. Entonces la sumisión viene en alinearte con una meta, aunque tú no estés de acuerdo en todo, pero que entiendes que es lo mejor para tu vida. Right. So if a husband tells a wife to do something that is ungodly, Entonces, si un esposo le dice a la esposa que haga algo que es impío, what does she do? ¿qué debe hacer ella? She submits herself Ella not se, to her husband but to Christ. ella se somete en ese momento no a su esposo, sino a Cristo. Right. So she still submits, Entonces sigue sometida, but she submits to Christ. pero se somete al because propósito Christ is over her husband. puro de la obediencia a Cristo. ¿Sí? Okay. Yeah. So there's a lot of similarity between the two, Entonces, sí, ya viéndolo así se parecen, but there's algunas subtle differences too. se parecen un poquito, Yeah. pero hay muchas diferencias, ¿verdad? Right, right. So, but you see, the big difference is that when the New Testament was written, Entonces, la diferencia es que cuando the New, the New Testament, el Nuevo Testamento fue escrito, the fact that Paul and Peter were writing, saying, submit yourself, was the first time that ever happened in the human experience. Pedro les está diciendo, sométanse, pero pareciera, o sea, como que si fuera la primera vez que les dice, sométanse, ¿verdad? Because the world was always assert yourself and power, Porque dominance, and control. el mundo siempre les está diciendo, no, tú puedes, ¿por qué te vas a someter? Entonces él está diciendo, no, And now you're telling empiecen us a someterse ustedes to mismas. submit ourselves to the government, to the Roman government. Entonces como que por primera vez el cristiano escucha un mandamiento como someterte al gobierno. You're telling us to submit ourselves to our employer. Entonces nos estás diciendo que nos sometamos al que se aproveche de Even if we're nosotros en el slaves, trabajo. to submit ourselves to the slave owner? ¿Cómo que siendo esclavos nos vamos a someter al que nos compró? This was new teaching. Era una enseñanza totalmente nueva que va contra lo que el mundo piensa. This was revolutionary. Es algo revolucionario. It was ushering in the spiritual kingdom of God. Estaba estableciendo o abriendo brecha del reino de Dios aquí en la A tierra. new breed of people Era una nueva generación de personas totalmente came into diferentes existence. que aparecieron, que vinieron a existir de repente con Cristo. A breed which you and I are part of. Y una generación de la cual tú y yo somos parte. That does not seek human power. Que no busca el poder humano, Yeah, but only the power of God. sino el poder de Dios. This has never happened before. Eso nunca había pasado antes. And so when we voluntarily submit ourselves, Entonces cuando nosotros voluntariamente nos the sometemos, world says, "What? el mundo dice, ¿qué? That's different." Eso es raro, diferente. Husbands are commanded to love their wives. Que las mujeres que los hombres amen a We've sus never heard esposas, this before. y eso nunca lo había oído. The husband is supposed to have the wife to make children, Se supone que el esposo debe tener a la mujer teniendo hijos and nada then más, go out and have 5 or 10 mistresses. y que puede tener unos 5 o 10 amantes si quiere. But to be commanded to love his wife, Pero estar comprometido o tener un mandato a amarla, like their leader died for themselves, como un líder que esté dispuesto a morir por ella. this is unusual. Wives are supposed to respect their husbands. ¿Cómo que las esposas tienen que someterse a los esposos? They're supposed to only respect them to their face. Se supone que nada más cuando los esté viendo los tienen que someter, But the wife would actually have a deep-seated respect Pero and que- affection for her husband. pero que del corazón la mujer le brote una sumisión desde adentro. This sincerity is unheard of. Esa locura no se había escuchado antes. It's revolutionary. Es revolucionario This has the possibility of changing humanity, y tiene la capacidad de cambiar a la humanidad, which is exactly like Christ wanted to do. que es exactamente el propósito de Cristo. See you tomorrow night. Nos vemos mañana en la noche.